RCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Estamos aquí en Costa Rica, San José de Costa Rica, a través de Voz de Restauración a las Naciones. Esta noche vamos a estar compartiendo un tema muy especial y se titula Cuando el pecado entra a una nación. Buenas noches, mi querido hermano Fernando. Buenas noches, don Luis. Es un placer estar nuevamente en este hermoso programa y poder compartir con todos aquellos amigos y hermanos que nos escuchan. Es un placer poder llegar a sus casas y compartir la hermosa palabra de Dios, porque este es un programa, téngalo bien presente, bien claro, que se estudia la palabra de Dios, no adulterada, ¿verdad? Se estudia como el Señor quiere que se estudie, porque es la palabra la que transforma las vidas. Y en esta noche también nos acompaña nuestro hermano y amigo José Gómez, también, que va a traer va a compartir con nosotros también lo que el Señor ha puesto en su corazón, y se va a estar bien bonito este programa de esta noche. Así que aquí tenemos a nuestro amigo y hermano José Gómez. José. Buenas noches, hermanos. Primero que nada, dar gracias al hermano Luis por la oportunidad de compartir con todos ustedes una porción del Evangelio, de la palabra de Jesucristo. El tema que he escogido para esta noche se llama Cuando el pecado entra en el pueblo de Dios. Así es, hermano. Dice Martin Luther King, allá por los años de 1960,
Una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando la iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. ¿Cómo estamos ahora, hermano? La iglesia está en silencio, el gobierno está aprobando solamente leyes absurdas, leyes que van contra la moral de Dios, y ellos están pidiendo solamente que les respeten sus derechos humanos. Allá vemos nosotros en el libro de Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cree usted, hermano, que no estamos viviendo los mismos tiempos de el pasado? Cuando Dios nos habla y nos dice, tenía entonces la tierra una sola lengua. ¿Qué es esto, hermano? Un solo pensamiento, solo maldad, solamente, hermano, perversidad en la mente, queriendo destruir unos a otros. El que tiene el poder quiere someter al que no tiene. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, la maldad, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así está ahorita Costa Rica, hermano. Así está el mundo entero. Así está la humanidad. Una humanidad que vive completamente sin Dios. Lo único que puede traer como consecuencia son maldiciones para aquellas personas, para aquellas naciones, para aquellos pueblos, para aquellas familias. Eso es lo que está propiciando principalmente este gobierno. Y oiga lo que nos habla el libro de los Jueces, en su capítulo 21, en su verso 25 dice, en estos días, esto fue hace mucho tiempo atrás, pero hemos llegado a este tiempo actual y la palabra es fiel y verdadera y permanece para siempre. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No estará hablándole el Señor en esta noche, querido amigo, querido hermano, que aquí en Costa Rica las leyes solamente protegen a la inmundicia, las leyes solamente protegen a los narcos, las leyes solamente protegen a los delincuentes, y usted, hermano, está a la deriva? Las leyes están contrarias al pueblo. Todas las cosas que se están sucediendo es anarquía, hermano. Anarquía ministerial principalmente en las iglesias, donde acabamos de hablar con un pastor que acaba de salir de acá, que los mandos superiores le están diciendo y le están ordenando que se quite la oración. ¿Cómo puede ser eso, Fernando? Don Luis, eso es inconcebible cuando el Señor Jesucristo es el mismo que nos ha enseñado que tenemos que estar velando y orando. Y es que como estamos tocando este tema en esta noche, de que ya la gente no quiere ser gobernada por Dios, la gente quiere hacer lo que a ellos bien les parece para poder mantener su pecado, para poder mantener aquellos pensamientos propios, aquellas filosofías humanas, aquellos ideologías que se levantan ahora. Me llama a mí mucho la atención cómo paso los programas de televisión y se van naciendo nuevos pensamientos, ideas anticristianas, pensamientos donde quieren dejar a Dios de un lado y quieren sobresalir ellos como
personajes, como figuras, y la gente que no está en la palabra de Dios está siendo engañada. Y eso es lo que estamos tocando en esta noche, cómo el pecado se quiere meter en la iglesia, cómo el pecado se quiere meter en las naciones. Y no es un tema nuevo, esto es un tema viejo, y lo vamos a escuchar en los textos que va a compartir con nosotros y nuestro invitado que tenemos en esta noche, a nuestro hermano José Gómez. Amén, don José. Amén. Efectivamente, como dice el hermano, tiempos en que cada uno hace lo que mejor le parecía. Y esto lo vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 17. En el capítulo 17, ya el hermano había mencionado el versículo 6, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo está en realidad aclarando lo que sucedía en los versículos anteriores, que brevemente me voy a referir a ellos. Ustedes con más calma pueden leerlos después, pero que básicamente se trata de lo siguiente: una mujer que tenía un ahorro de 1100 ciclos de plata le fueron robados por su propio hijo. La mujer comienza a proferir maldiciones contra el supuesto ladrón, ignorando que era su hijo. El hijo se asusta al escuchar las maldiciones de su madre y confiesa el pecado a su madre y le devuelve el dinero. La madre, sin mayor reparo, retira las maldiciones y le cambia las maldiciones por bendiciones para su hijo al ver el arrepentimiento de este, que es lo que dice el versículo 2 del capítulo 17: bendito seas de Jehová, hijo mío, le dice su madre. La mujer le dice a su hijo que el dinero ella lo había dedicado a Jehová para hacer una imagen de talla y otra de fundición. Pongamos atención a esto: una imagen de talla y otra de fundición. Ya estamos hablando de idolatría. Pero ojo, ella inicialmente había ofrecido los 1100 ciclos, pero vemos que ahora solo dio 200 ciclos y no los 1100 que había ofrecido, según lo que está narrado en el versículo del capítulo 17, como les decía. De manera que ya aquí entramos en avaricia. Lo que ella había ofrecido inicialmente a Dios para hacer la supuesta imagen, ahora es un monto menor. Dice que este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Aquí traducido es casa de Dios o santuario, que viene a ser una especie de competencia con el santuario del tabernáculo que estaba en Silo. Y dice que en esta casa de dioses Micaía mandó hacer un efod y terafines. Así que aquí tenemos tres palabras que son claves en esto que está sucediendo: casa de dioses, efod y terafines. Casa de dioses, como ya les dije, un santuario, una competencia del tabernáculo que estaba en Silo. Un efod, que era un chaleco que usaba el sacerdote, exclusivamente el levita consagrado como sacerdote, que lo usaba sobre su traje. Y tenemos los terafines, que eran imágenes que se usaban entre los pueblos paganos para fines, qué sé yo, de fertilidad y otras cosas que ellos hacían en sus cultos paganos. Sabemos, por referencias del mismo libro de Jueces, en el Jueces capítulo 8, versículo 27, dice que Gedeón hizo uso de ellos, de otros objetos de oro, hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropiezo a Gedeón y a su casa. Como vemos entonces, usa la palabra prostituyó, que es una palabra bien fuerte, hermanos, hablando de la actitud del pueblo que se va tras un objeto al que Dios le había destinado un fin exclusivo, que era para el uso sacerdotal, y el pueblo lo convierte en un objeto de culto. Volvemos a lo mismo, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Amén, hermano. Cuando una nación, cuando el pecado entra a una nación, vea lo que sucede, hermano. Vea lo que sucede, y nos vamos a referir en el libro del profeta Jeremías. Dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Está hablando Dios. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros.
A causa de la maldición, la tierra está desierta. Ustedes piensan de que hay un montón de bares y cantinas y antros de vicio ahorita, en este momento, hoy sábado, a esta hora, 9 de la noche, casi 9 de la noche, está lleno, hermano, repleto de gente, endrogándose, emborrachándose y haciendo actos lujuriosos. Usted piensa de que esa gente no está vacía, así como dice esta porción, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, aquí se está refiriendo el Señor a la iglesia. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. ¿A quién le está reclamando el Señor? Al mundo que está en las cantinas. No, le está reclamando a la iglesia. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Vea, la reprimenda no es para el gobierno, no es para el mundo, es directamente para la iglesia. Cuando el pecado entra a una nación, no es culpa del gobierno, es culpa directamente de la iglesia, y lo estamos leyendo en Jeremías capítulo 23, verso 11. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, dice, su camino será como resbaladero en oscuridad, y serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Ustedes piensan que todo ese montón de hombres que se hacen llamar apóstoles y profetas no van a recibir el castigo directamente de parte de Dios. Claro que sí, porque allá en el libro de Deuteronomio capítulo 7 nos habla que Jehová le dará en persona el castigo a este tipo de hombres y mujeres que están profanando la autoridad de Dios. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Oiga qué tremenda la palabra. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Qué tremenda la palabra de Dios, hermano. Tremendo, tremendo lo que estamos hablando ahora. Y allá en San Juan nos habla, hermano. San Juan nos habla. El Señor Jesucristo nos habla y nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿Ah? Y ustedes, dice, los pámpanos, o sea, los frutos. Pero, ¿a dónde nos habla a nosotros de la vid maldita, de la vid de maldad, lo que corrompe al mundo? Cuando el pecado entra a una nación, oigan lo que dice, porque de la vid de Sodoma, o sea, la uva, haciendo la comparación con la vid verdadera, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de aspides. Y están queriendo, hermano, legalizar el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y qué nos habla? La palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 32, verso 32 nos está diciendo que la vid de la maldad es directamente la carnalidad que se está promoviendo en esta nación. Y por eso, hermano, por eso es de que el profeta Jeremías nos escribe esto que nos está hablando la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenco y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Qué tremenda la palabra, hermano. Qué tremenda la palabra, porque
De los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Eso es cuando entra el pecado a una nación. Sí, don Luis, qué tremendo, porque tomando en cuenta lo que hablábamos ahora y compartía el hermano en Jueces, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, y esto no es nada nuevo. Vea que esta escritura es del Antiguo Testamento y ahora en estos tiempos estamos viviendo lo mismo. La gente está haciendo lo que mejor le parece, están dejando a Dios de lado, las naciones se están volviendo a la tecnología, al pensamiento, están dejando a Dios en última instancia, los están sacando de sus vidas, los están sacando de la escuela al Señor. Y sabe, cuando la persona saca a Dios de su vida, lo que viene es maldición. Qué duro que suena eso, pero es que así lo dice Deuteronomio: el que no está con el Señor está bajo maldición. Y lo podemos ver allá en el libro de Isaías también, complementando, donde dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos. Y es que esta palabra no es de Isaías, es lo que Dios le da a él, es palabra de Dios. Dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, le dice el Señor al pueblo, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Vea, porque a raíz de la maldad del hombre, la tierra también recibe ese fruto. También dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿No le parece algo mismo que estamos viendo, don Luis? Se ven las noticias y es solo maldad, asesinatos, la gente peleando por lo material, enfermedades nuevas, vacunas que tienen porque hay plagas. Pero eso, hermano y amigo, eso no es, usted dice: uy, ¿qué es lo que está pasando? No, ya la palabra del Señor hace más de 2000 años ya estaba escrita. Todo esto que el Señor está dándole a Isaías se está repitiendo en la historia. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre está presente. El hombre no quiere buscar a Dios, el hombre quiere las cosas fáciles, el hombre quiere hacer pactos con Satanás, con el diablo. Mire, un día estuve viendo un programa de televisión, ahí hombres hablando de Cristo, haciendo oraciones y metiendo dentro de esos esas cosas bíblicas, están metiendo también brujería, y la gente, mire, llama para que les adivinen el futuro y jugar números para la suerte, y mezclando todo esto con lo que la palabra del Señor enseña también. A todo eso, mira, mi amigo y mi hermano, eso se llama sincretismo. Estos falsos profetas, estos falsos maestros están siendo delatados ya por la palabra de Dios, están siendo desenmascarado el mundo, porque el Satanás se está levantando con fuerza, porque sabe, mi amigo y mi hermano que nos escucha, a Satanás le queda poco tiempo. Ya él sabe que el Señor está pronto a las puertas, y entonces está echando mano fuerte de todo este montón de artimañas y este montón de mentiras para que la gente siga dejando a Dios de su lado. Pero yo le invito en esta noche para que usted se vuelva a Dios, y de esa maldición se convierta en bendición, porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén, hermano José. Amén, hermano Fernando. Quería hacer un pequeño comentario. Cuando estaba haciendo este estudio, en el comentario de Matthew Henry, él dice que, precisamente refiriéndose a este estado de los jueces, que no habían gobernantes, no tenían jueces, no tenían reyes, y él decía precisamente la necesidad que tenemos como cristianos de orar, de rogar por nuestros gobernantes.
Y bueno, uno se pregunta en estos tiempos, bueno, está bien, orar por nuestros gobernantes. Hace un tiempo, hace unos años atrás, uno podía orar porque habían todavía ciertos valores en los gobernantes que se podían rescatar. Ahora yo pienso que es poco ya el tiempo que le queda a la iglesia para que ya lo que más bien vamos a tener que hacer es clamar a Dios para que nos libere de nuestros gobernantes, porque más bien que lo que estamos sufriendo es una opresión. Así es. Estamos sufriendo una persecución, estamos sufriendo por decirlo en nuestro lenguaje común y cotidiano, un tapabocas. No podemos hablar porque ofendemos a alguien, y si ofendemos a alguien estamos discriminando, estamos cometiendo un delito y homofobia. Exactamente, y un montón de situaciones que entonces se están valiendo los políticos para que por medio de la ley la iglesia no pueda ejercer el ministerio a que fue llamado a ejercer, que es anunciar la verdad de Jesucristo. Tenemos sobre las leyes en Costa Rica que habló el hermano, del asunto precisamente del que yo también les estaba mencionando, y quería hacer mención precisamente de él, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, cuando Pablo le hace recomendaciones a Timoteo de cómo ejercer él su pastorado, pero yo pienso que esto también aplica a la iglesia, aunque va dirigido a los pastores, aplica en mucho a la iglesia, porque son advertencias muy sabias, advertencias muy serias, y que, hermanos, es prácticamente una radiografía de lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y evita, quiero hacer énfasis aquí. Aquí se traduce como un simple evita, pero el texto original, evita, está hablando de huir con pavor, separarse de estas personas, evitarlas a toda costa. Y es precisamente un error en que muchas veces nosotros como cristianos caemos. Debemos tener mucho cuidado con quién nos relacionamos, porque dependiendo de el tipo de persona con quienes nosotros estamos, esas cosas vamos a aprender. Algo se nos va a pegar, algo se nos va a contagiar, y entonces debemos tratar en lo posible de mantener nuestra pureza, de mantenernos siempre dignos delante de Dios. Y bueno, pues esta es la advertencia que está haciendo Pablo a Timoteo. Hermano. Amén, amén. Tocamos el tema, hermanos, de Martin Luther King. Cuando leímos nosotros: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. El tema de ahora es cuando el pecado entra a una nación. Y oiga lo que nos habla el profeta Isaías en su capítulo 28. Oiga lo que nos habla cuando el pecado entra a una nación. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte. Oiga usted. Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Los gobernadores de aquella época del pueblo de Israel habían hecho pacto con la muerte y convenio con el infierno.
¿No estará sucediendo lo mismo acá? Amén, ¿Ah? claro, don Luis, imagínense que ahora veníamos comentando el descaro que hay ahora que Satanás tiene. Satanás ahora está descarado saliendo en la televisión, saliendo en todos los medios, más ahora que estamos con la tecnología, diciendo ese poco de mentiras, ese poco de falsedades para llevárselo a usted, mi amigo y mi hermano, para el infierno. Pero sabe, en esta voz de restauración, esta voz que tal vez usted dice, qué duro, pero es que no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Nosotros queremos ser luz en medio de las tinieblas para que usted pueda venir al arrepentimiento, para que usted pueda venir a Cristo y encontrar la vida eterna, porque nosotros no estamos aquí inventándonos nada, nosotros no le estamos dando una filosofía humana, nosotros no le estamos dando un pensamiento ahí porque suene algo bonito, no, le estamos compartiendo la pura palabra de Dios para que usted pueda venir al arrepentimiento. Y si Satanás tiene el descaro de poder salir y decirle 4 mentiras a ustedes, nos levantamos nosotros en el nombre de Jesús con el poder y la autoridad para decirle la verdad, porque para eso nos ha llamado el Señor y allá lo podemos ver. Imagínense allá en la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? ¿Pedir plata? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? De que se acercaran a él para que le dieran gloria. Vea cuál era la predicación de Juan el Bautista ya en Mateo capítulo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No venía en carro lujoso, no venía en avión, venía como con lo más humilde, y su comida eran langostas y miel silvestre. Con los zapatos ungidos. Con los zapatos ungidos, y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mire, esta era la predicación de Juan el Bautista. Esta es la predicación, la enseñanza que se da esta noche. La enseñanza es de que nos volvamos al Señor, que no hagamos lo que mejor nos parezca, que no nos encerremos en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Mire, la prédica de estos días casi no se oye. La gente no habla de que Cristo viene. La gente habla solo mensajitos ahí bonitos como motivador espiritual, aquel que le quiere ayudar a usted en la vida como para que no esté, sacarlo de la depresión. Pero no, el mensaje que tenemos en esta noche es de que usted se arrepienta y deje sus pecados y se vuelva a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. La gente no se está viviendo como en una fantasía y se le está olvidando que Cristo viene por nosotros, Cristo viene por la iglesia, y las cosas, hermanos, se están poniendo cada vez peor. Mire, usted puede ver las noticias, la tasa de desempleo, hay mucha gente viviendo mal, la pobreza está aumentando, el gobierno, muchos gobernantes se están inclinando al ocultismo, don Luis, aunque usted no lo crea, gente está buscando más bien en las ciencias ocultas y están dejando a Dios de lado. Así que en esta noche nosotros traemos un mensaje de positivismo, el mensaje puro de la palabra de Dios, cuando el hombre tiene que dejar ese pensamiento de querer hacer lo que a él mejor le parece y buscar al Señor de todo corazón. Amén, hermano José. Amén. El hermano Fernando menciona algo aquí muy cierto, y es el asunto de las palabras bonitas. Los políticos, la gente que está en el poder, sabe cómo manipular al pueblo. Yo en algunas discusiones que he tenido con hermanos en la iglesia en diferentes ocasiones les he dicho, esto es una guerra de ideas. Nosotros tenemos que estar preparados intelectualmente con la palabra para poder defendernos con poder, con argumentos fuertes, con bases sólidas, porque esto es una guerra de ideas. Nos enredan con ideas, nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa, y al final uno, si no está bien firme en los cimientos de la palabra de Dios, uno no va a saber cómo defender estas cosas que nos están diciendo. Prácticamente ahora todo hay que hacerlo, como se dice, políticamente correcto. Ahora no se puede ofender a nadie, ahora no se puede decir una verdad de manera franca, de manera abierta, porque ahí se puede herir susceptibilidades, se puede lastimar a alguien, y entonces
nos quieren controlar eso, nos quieren sencillamente decir, ustedes no pueden hablar así ya, ustedes no pueden decir la verdad así como está ahora, porque van a incurrir en delitos, van a incurrir en otra serie de violaciones de la ley. Volviendo al tema que mencionaba el hermano Luis, cuando dice el asunto del pecado en la iglesia, volviendo al asunto que les estábamos narrando de Micaía. Micaía consagró a uno de sus hijos para ser sacerdote después de que se hicieron las imágenes de fundición. Micaía, para tener un poquito un contexto de lo grave que estaba sucediendo aquí en este momento en el pueblo de Israel, Micaía era efrainita. Como efrainita, él no tenía la potestad, no tenía el poder para consagrar sacerdote ni para ejercer el sacerdocio. Esto era algo exclusivo que Dios había dado al pueblo levita. Luego aparece en escena un levita más adelante en los versículos posteriores, y aquí uno ve cómo la trama de Satanás que va jugando con esto y va armando las cosas de un rompecabezas, como les decía al principio, de algo que parecía que no iba a pasar de más allá, que no iba a trascender, y vemos cómo aparecen nuevos personajes en escena como en una película, y se va armando nuevas situaciones que van complicando las cosas. Aparece un levita en el monte Efraín buscando una mejor manera de vivir. La pregunta aquí es, ¿qué hace un levita en el monte Efraín buscando una mejor manera de vivir? Si el pueblo de Israel hubiera acatado las instrucciones de Dios como él las dejó, como se las dejó a Moisés, cómo tenían que distribuirse las tribus, cómo tenían que mantenerse los levitas tenían instituido ya una manera de cómo las demás tribus les iban a dar el mantenimiento, les iban a dar el sostenimiento para que ellos ejercieran su sacerdocio y pudieran vivir de eso. Esto es un reflejo del desorden que se estaba viviendo en este momento en Israel. Un levita errante buscando qué hacer porque no tenía trabajo. Entonces, claro, muy convenientemente se encuentra con Micaía. Micaía, a pesar de que había ordenado a su hijo como sacerdote sin tener él la autoridad ni la potestad para ordenar un sacerdote, por supuesto, en el momento que se encuentra con un levita, dice, este es el momento, aquí tengo mi sacerdote, y entonces lo consagra como sacerdote. Le dice que se quede en su casa y que le va a pagar una suma de dinero, a lo que el levita acepta sin poner mucho reparo. Y lo más sorprendente aquí es la frase que Micaía expresa después de que ordena al levita, y dice, estamos en el versículo 13 del capítulo 17 de Jueces, dice, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita como sacerdote. O sea, por el simple hecho de tener un levita mal constituido, fuera de la ley de Dios, el hombre se da por satisfecho, el hombre se da porque está agradando a Dios, que está cumpliendo con Dios. O sea, una ignorancia total, hermanos, comparable solo a lo que estamos viviendo nosotros en los tiempos de hoy día. Sí, definitivamente, hermano José, estamos viviendo ya los tiempos finales, y la palabra de Dios nos habla muy categóricamente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mandamiento de hombre, no mandamiento de Dios. Cuando el pecado entra a una nación, las consecuencias son fatales. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Eso es lo que está sucediendo. El hermano José estaba hablando ahí de que nosotros ya va a llegar el momento en el cual no podemos hablar lo que les estamos hablando en esta hora. ¿Por qué razón? Porque la directriz viene de parte del Vaticano. Allá el Papa está pensando y ya dio la orden de que la Biblia tiene que ser erradicada del mundo. Y van a sacar una nueva Biblia que se va a llamar Biblia 2000, donde todo va a ser a favor del pecado.
todo va a ser a favor de la vulgaridad, porque no se le puede llamar otra cosa, hermano. No se le puede llamar otra cosa. ¿Cómo va un hombre a inventarse otra Biblia? Si la misma palabra dice y condena: el que le quitare o le pusiere una sola tilde a esta bendita palabra es un maldito. Y así se lo estoy diciendo yo a este Papa: es un maldito si usted osa poner o quitarle palabras a la Biblia. No se lo digo yo lo estoy leyendo allá en Apocalipsis capítulo 22. Ay de los que se esconden de Jehová. ¿Estará el pueblo de Costa Rica escondido de Dios? Claro que sí, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Así está, hermano. Este bendito país de Costa Rica está en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Según ellos, están haciendo las cosas malas y dice: nadie nos ve. Pero viene una bendición, hermano, porque no solamente vamos a hablar de maldición, viene una bendición y está aquí. Dice: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia. ¿Y cuál es la inteligencia? El conocimiento de la palabra de Dios. Y los murmuradores, dice, aprenderán doctrina. ¿Doctrina de quién? De Dios también, hermano, porque eso es lo que nosotros tenemos, la esperanza de gloria, que en los tiempos difíciles nuestro Señor es el que nos va a llevar y nos va a sacar adelante de este valle de lágrimas en que nos ha tocado vivir. Sí, amén, hermano, qué lindo, esos pasajes, porque totalmente de acuerdo. Mire, el mundo está siendo engañado por los hombres, mismos hombres que salen de la iglesia, por líderes. Ahora está la modita que fulanito es mi cobertura, que fulanito es mi mentor, que ese es mi consejero, y un poco de brujos ahí aconsejando, inclusive a grandes personajes del gobierno. Tienen sus chamanes, tienen sus ritos para que les venga suerte. Pero qué dura es esta palabra, donde dice, hermano, allá retomando el pasaje 28 de Isaías, donde dice: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. Vea cómo se engaña la gente. Vea, usted cree que tal vez está cubierto ahí porque tiene a alguien ahí que usted cree que trabaja para Dios, pero trabaja para el mismo infierno. Porque vea, dice que ahí está el pacto. Dice: y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ve, amigo, y hermano, en esta noche yo le invito: busque la palabra de Dios, no se deje engañar. Allá en Mateo 5, el versículo 14, la palabra del Señor nos enseña, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, nosotros no lo estamos engañando, no le estamos diciendo mentira, aquí le estamos diciendo textualmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene vida y esperanza para usted en esta noche. No se deje engañar. Estamos muy conmovidos de ver cómo se están levantando tanto falso profeta, tanto mentiroso, tanto engañador, amén, tanto burlador, tanto como mencionaba don Luis, quieren transformar la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se transforma, porque ella misma habla de aquel que le quite, le ponga, es que dice, no lo decimos nosotros, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Sea maldito. La maldición cae porque la palabra de Dios se respeta. La palabra de Dios hay que predicarla como está ahí, no tenemos que manipularla ni querer operar de alguna forma o de algún interés. ¿Por qué? Porque la maldición cae sobre aquellos que quieran tergiversar la palabra de Dios. Amén, hermano José. Amén. Yo me uno con el hermano Fernando en esta invitación a las personas que nos escuchan a que no se queden con lo que escuchan en la calle, con lo que escuchan en los medios, a que verifiquen por sus propios medios la palabra de Dios, busquen, lean y dense cuenta por ustedes mismos cuál es la verdad, la única verdad que nos puede dar salvación, que nos puede dar paz, que es el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
para dar seguimiento con el último tema que toqué sobre el asunto de la iglesia, del pecado en la iglesia. Dice que, hermanos, que aquí vimos como una simple idea que fue la de la madre de Micaía, de hacer una estatua de fundición y una estatua de talla, se iba a convertir luego en un asunto de idolatría. Pero estos hechos, hermanos, como muchas cosas que pasan en la iglesia, suceden por desobediencia o por ignorancia. Pero en el caso de Israel, más por desobediencia que por otra cosa. ¿Por qué le pasaron estas cosas a Israel? Número 1, no echaron fuera a los paganos como Dios les había ordenado. Amén. Cuando les mandó que conquistasen la tierra prometida, no echaron fuera a los paganos, que fue lo primero que Dios les mandó, y ellos no lo hicieron. Luego, una vez más, se olvidaron de Dios y no transmitieron a sus hijos las enseñanzas que Él les mandó, y que vemos muy claramente en Deuteronomio 6. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. De manera, hermanos, que, o sea, no estamos hablando de cualquier cositas menores, son cosas importantes que Dios no las puso nada más para ponerlas, sino porque Dios sabía lo que venía, y Dios sabía las tentaciones que el pueblo iba a tener. Y como punto número 3, como pueblo, ellos no fueron capaces de mantenerse unidos como un solo cuerpo, siguiendo las instrucciones que Dios les dejó. Esto se explica fácilmente en el asunto que les relataba del levita errante que tuvo que salir de Judá buscando una mejor vida, cuando Dios ya había dejado eso claramente instituido, cómo debían mantenerse los levitas, cómo debían cuidarse los levitas, porque ellos no recibieron heredad, pero sí dejó los medios para que ellos fueran mantenidos. Entonces, hermanos, grandes cosas pasan cuando el pueblo de Dios está unido y está ocupado en los negocios del rey. Pero cosas muy malas suelen suceder cuando nos alejamos de nuestro Dios y dejamos que nuestras mentes sean abiertas para toda clase de pensamientos y de malas influencias. Las iglesias se han visto muchas veces seriamente divididas, seriamente dañadas por la entrada de falsas doctrinas, por cuestiones tan simples como un chisme, como un comentario ligero dicho a la ligera, con cuestiones como el pecado del adulterio. Y estas cosas suceden cuando los miembros del cuerpo de Cristo no están funcionando correctamente ni están cumpliendo la misión que Dios les encomendó. Amén, amén, amén. Cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Anarquía, violencia, asesinato, drogadicción, alcoholismo, prostitución, homosexualismo, lesbianismo y todos los males carnales de los que nos habla el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas capítulo 5. Pero oiga lo que nos dice cuando el pecado entra a una nación. Isaías capítulo 30. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y Egipto es tipo de el mundo, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y Faraón es tipo de Satanás. Entonces, fíjese bien, hermano, cuando una nación se aparta de Dios, hace alianza con el mundo y se alía con el diablo y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dice, se lo voy a volver a leer, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Estará hablando ahora el Señor en esta hora, hermano,
¿Cómo está Costa Rica? ¿Estará confundida o estará, según este verso, pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza? No estará en vergüenza, no estará en vergüenza la nación entera, queriendo con estas leyes inmundas que el hombre sea mujer y que la mujer sea hombre. Y dice aquí, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. La nación entera está confundida, hermano. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios a un lado. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Vea bien. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. Hoy es el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, se le está hablando a la palabra y no quieren entender. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, dice, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Juicio viene para Costa Rica. Juicio viene para Costa Rica. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios y se rebelaron contra Dios. Amén, hermano Luis. A veces dicen, qué pesimistas los temas o solo hablar del pecado. Pero hermano, es que es la mayoría de los textos que están en la palabra es lo que Dios habla es a llamar al pueblo al arrepentimiento, porque es que el pueblo no quiere buscar a Dios. Entonces tal vez los mensajes usted dice, uy hermano, qué duro, pero es que estamos viviendo tiempos duros. Satanás no lo va a respetar a usted, Satanás no le va a perdonar nada, él lo que quiere es su vida y llevárselo para el infierno. Entonces nosotros, como dice la palabra, queremos ser luz. Dice la palabra que somos luz en el mundo y queremos traerle un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, porque ahora en el mundo el mundo nos está ofreciendo, suena así muy feo decirlo, pero nos está ofreciendo pura basura. Y si usted no abre los ojos y sigue ahí cegado, porque dice la palabra que el enemigo trae ceguera espiritual, abra los ojos en esta noche y dése cuenta que el Señor quiere alumbrarle, quiere guiarle y darle esperanza, porque mire, solo hay dos caminos, el camino al infierno, la muerte eterna, y el camino al cielo, a la vida eterna. Y nosotros en esta noche queremos que usted prosiga y venga al arrepentimiento y pueda estar con el Señor la vida suya espiritual. En esta noche yo quiero que oremos, ¿verdad? Vamos a orar y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que queremos arrepentirnos, queremos, Señor, volvernos a ti, queremos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y ver la realidad que está viviendo este país, la que está viviendo el mundo, y sabemos que podemos tener esperanza en ti, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tú, si clamamos y venimos a usted con un corazón contrito y humillado, dice que usted no lo desprecia, Señor. Queremos que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas. Queremos que el Espíritu Santo, como dice la palabra, nos guíe a toda verdad, Señor. Que tú nos des discernimiento, Señor, en medio de este mundo, porque este mundo está en tinieblas, Padre. Este mundo está llegando al margen del pecado, Señor, y está llegando a los límites. Y, Señor, queremos que tú, Dios, nos guíes, traigas tu revelación, el discernimiento de tu palabra a nuestras vidas y podamos entender que esta vida se acaba, esta vida es temporal, esta vida todo se va a quedar aquí, pero tú permaneces para siempre. Y además de esto hay una vida eterna y es la que tú nos ofreces en esta noche. Así que, Señor, volvemos nuestro rostro a ti, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, perdónanos,
Señor, nuestras faltas y escribe nuestros nombres en el libro de la vida, porque así lo dice la palabra, que aquella persona que se arrepiente dice que el Señor tiene un libro allá en el cielo y Él escribe su nombre para que cuando usted esté con la presencia del Señor, usted pueda ser llamado por el Señor. Así que, hermanos, en esta noche damos gracias al Señor por este hermoso momento que nos permite. Su misericordia nos ha alcanzado. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano José. Amén. Bueno, hermanos, ha sido un placer haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. El título es Cuando el pecado entra a una nación. ¿Cuáles son las consecuencias cuando el pecado entra a una nación? Pues lógicamente que esa nación queda bajo la maldición del pecado. Dentro de 8 días vamos a estar nuevamente compartiendo con ustedes otro tema muy especial para ustedes. Queridos hermanos, ha sido una bendición haber estado compartiendo con ustedes. Dios me los bendiga. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere